Bienvenidos amigos a Panic TV, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, día jueves 27 de junio, se estrena a nivel global en todos los cines del mundo la película Un lugar tranquilo día 1, una de las más esperadas y aclamadas del género de terror de este año. La tercera entrega de la popular saga dirigida por Michael Sarnowski llega a la gran pantalla pisando fuerte y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pretende que el espectador esté totalmente pegado al borde de su asiento y pendiente de la pantalla. Y como no, tenía que ser una parada obligatoria en nuestro canal de YouTube. Pero antes de embarcarnos en esta terrorífica y emocionante aventura, vengo a comentaros dónde nos situamos hoy. Hoy estamos en el centro comercial Nasica, situado en Getafe, y hemos venido concretamente a sus cines Cinesa. Por supuesto, estos cines cuentan con una amplia gama de salas, hasta 20 en concreto, y por supuesto con un catálogo muy amplio de películas para todos los géneros y todos los gustos. Por supuesto, también cuenta con un establecimiento donde se venden una variedad infinita de palomitas, otros tipos de alimentos como perritos calientes, sándwiches, incluso bebidas y refrescos de todas las clases. Y por cierto, aquí tengo que dar un checkpoint al Nasica porque sus refrescos son recargables. Solamente compramos el vaso y podemos recargarlo infinidad de veces. Así que ya que nos gastamos los talfis para venir al cine, por lo menos que se pueda recargar la bebida. Así que muy bien hecho Cinesa por esa parte. Estas salas de cine modernas cuentan con una pantalla de alta definición, sonido envolvente de última generación y unas butacas amplias y cómodas. Además, muchas de estas salas son salas iSense que, a pesar de que son un pelín más caras que las normales, muchas veces nos ayudan a tener una mejor inmersión en la película que estamos viendo. Nosotros ya nos vamos a por nuestras palomitas y por supuesto a ver esta grandísima película de terror, pero no me gustaría irme sin antes deciros que os veáis el vídeo al completo, porque justo al final de este haremos una crítica detallada de la película y someteremos esta al panicómetro, donde finalmente tras puntuarla del 1 al 10 podremos deciros si realmente merece la pena venir a verla al cine o por el contrario quizás es mejor esperarse a que salgan otras plataformas un poco más familiares y económicas. Y ahora chicos nos toca hablar sobre actores, música, guión, curiosidades. Vamos a empezar con los actores principales. Lupita Nyong'o es una actriz súper conocida, ha hecho papelazos en 12 años de esclavitud, Nosotros, también ha sido secundaria en Star Wars y en Wakanda Forever, seguramente esperemos una buena actuación de ella. Joseph Quinn, actor súper conocido por interpretar papeles protagonistas en Stranger Things y Overlord, que es una película de la Segunda Guerra Mundial ambientada en zombies nazis, bueno, pero también sabemos que va a actuar en Gladiator 2 y Fantastic Four, así que a ver qué tal este papel, que es mucho más dramático, bueno, a ver qué tal. Continuamos con el guión, esta vez John Krasinski, actor, director y guionista que aparecía en la primera y la segunda entrega de la película, deja rienda suelta a Michael Sarnowski para que él interprete a su modo de ver la dirección de esta película. Veremos qué tal lo hace. Como curiosidad del guión, la primera vez que a John Krasinski le pusieron la película sobre la mesa solamente había una línea de diálogo en toda la película. Increíble, ¿no? John Krasinski se basó también sobre todo en películas como No Respides o Get Out, donde Lupita Nyong'o era protagonista. También dijo que se basó mucho en la película Tiburón. En lo referente a la música, Marco Baltrami, que era director musical en la primera y la segunda entrega, ha sido reemplazado. Él ha sido conocido por películas como Yo Robot, Guerra Mundial Z y La Monja 2. Veremos qué tal si está a la altura el nuevo director. Como curiosidad también sobre esta saga de películas, Stephen King, escritor súper conocido por hacer, por ejemplo, It, alabó la primera entrega, donde Emily Blunt y John Krasinski, que son pareja en la vida real, hacían su primer film juntos. Y recordad chicos, no hay una buena película sin unas buenas palomitas. Bueno chicos, ahora sí que sí, comenzamos con el panicómetro. Como ya sabéis, ahora vamos a resumirlo un poquito, lo que hemos vivido en el cine y por supuesto saber si esta película pues merece la pena venir a verla o por el contrario pues mejor esperarse y luego pues verla en otro tipo de plataformas. Bajo mi opinión, no sé qué pensarás tú Marcos luego nos lo compartirás a todos los demás.
pero yo creo que la película está bien. Es una película que para mí, para mi gusto y para mi opinión, tienes que venir a verla al cine. Creo que si esta película exactamente no la ves en un cine, no te va a causar tanta sensación como si la ves en tu casa en una televisión normal y corriente. Creo que va a perder mucho, porque en sí la trama no es que sea una trama muy potente, más allá de lo que conocíamos de las anteriores entregas, que sigue mucho ese mismo patrón. Entonces hay incluso momentos muy de silencio. Evidentemente, al fin y al cabo, básicamente la película lo que nos narra es que a medida que hagas un mínimo ruido, enseguida los extraterrestres pues cogen y te revientan, ¿no? Entonces esa angustia, ese terror psicológico sí está muy bien, por así decirlo, clavado. Y bueno, pues al final creo que la película se salva un poco por lo bien que está hecho el sonido es espectacular, y la fotografía que tiene. Quizás, ¿qué esperábamos ver? Bueno, pues yo esperaba ver el inicio de esta pandemia, ¿no? Por así decirlo. Yo esperaba ver, por así decirlo, por qué vienen estos extraterrestres, estos alienígenas aquí a la Tierra y cuál es su motivación, pero eso no se nos cuenta. Luego, por otro lado, se presentan personajes que tienen que ver con películas del pasado, pero que en esta es como que pasan totalmente desapercibidos. Hay uno de los personajes protagonistas que al final prácticamente no se le ve en toda la película. Un poquito al principio, un poquito al final, ya veréis quién es, y ahí se queda la historia. La trama, digamos que tú piensas que se va a centrar en una cosa, pero luego no se centra en esa cosa y a veces cuesta un poco seguirla. Me refiero, no digo que sea aburrida, porque esos momentos de relleno están bien metidos, pero quizás se podría hacer de otra manera para que fuese mucho más entretenida y no tan angustiosa o melancólica. O creo que hay veces que tú ves ciertos momentos de, bueno, esto está aquí pues porque tiene que haber algo, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales creo que lo que más interesa de esta película es el terror que causa en tu mente el poder hacer ruido. Y eso sí lo hace muy bien, como sus anteriores entregas. Se puede decir que no hay nada nuevo por el vecindario, pero es que en general las películas últimamente tengo que decir que son un poco así. Nada nuevo por el vecindario. Sin embargo, todo lo demás sí me parece bueno, ¿no? Al final la guionización me parece buena, me parece bueno la fotografía que tiene la película, que en todo momento se está viendo Nueva York totalmente desolado, totalmente destruido, y me parece increíble cuando los monstruos se mueven, cómo suenan, ese sonido que enseguida que se aplasta un coche o una persona muere o una piedra cae, se nota a la perfección, sí te mete dentro de lo que queremos, ¿no? Que al final una película que lo que buscamos al verla en el cine es que nos meta dentro, pero bueno, para mí la nota final sería un 5. A ver qué dice mi compañero, pero bueno, es lo que yo os puedo comentar. Y ahora, chicos, mi turno para el panicómetro. Voy a ser bastante sincero, ¿eh? Cabe recordar que no nos paga nadie, ni esto es una promoción de ninguna película ni marca, así que esto es tal cual lo vivimos y lo sentimos. Para mí, la película ha sido bastante flojilla. Me esperaba, la verdad, que otra cosa con forma de terror. Ha sido una trama más ambientada en algo psicológico, donde nos enseñan los personajes que tienen unas características especiales. Por ejemplo, el personaje de Lupita es una enferma terminal de cáncer. El personaje de Joseph Quinn, tiene un miedo atroz. Cuando nos lo presentan está el tío acojonado. Acojonado, se queda como paralizado con los bichos por ahí rodando. Bueno, ya lo veréis, a ver qué tal os parece. Pero para mí, bajo mi punto de vista, podían haber indagado un poquito más y se queda bastante superficial. Sobre todo con el personaje de Joseph Quinn, que nos lo presentan con 3 detalles y matices. Estudiante de Derecho, tiene una frase durante la película, al principio, que es verdad que te quedas pensando y dices, ¿esto por qué lo dice? Que dice algo así como, esto no debería haber pasado, o esto no debería haber ocurrido. Que dices, pero ¿sabía algo este? O algo, ¿por qué lo dice, no? Pero no se toca, no va más allá de eso. También, por ejemplo, con el tema artístico que comentaba mi compañero, es verdad que se ve espectacular. La película en cines es verdad que gana mucho, sobre todo en salas iSense, pues es una pantalla brutal y gana bastante, el sonido también, pero es una película que apenas tiene diálogo. Como comentaba antes, que el primer guión de la primera película era una línea de diálogo, pues esta es que tiene a lo mejor 20 o 22, no tiene muchas. Es verdad que en ese aspecto es una apuesta, porque sobre todo la trama de los aliens es que
van a por ti si hace ruido. En teoría no tendrías que hacer mucho ruido, la película no tendría que haber, pero bueno, es verdad que en las anteriores hay un poquito más de conversación. Son 4, las 2 películas, pero en estas son 2. Y bueno, 2 y un gato. Y el gato no magulla, ya lo digo. El gato no magulla. Pero bueno, en ese aspecto sí que tiene un punto positivo. También seguiríamos con el tema de, más o menos, sería la dirección artística o el tema de dirección. Se puede notar que cambia bastante de director que no John Krasinski. Yo lo diría que sería algo más, ¿cómo definirlo? Más carismático, más... Y que intenta indagar más en lo psicológico, quizás, ¿no? A lo que me refería era el toque que le da a él no es un toque que veas en la primera y la segunda. Este es más personal, se enfoca mucho en planos a la primera persona, la cara, así. Hay muchos planos de la cara de la tía o del tío o de los dos, ¿no? Muy emocional, sí, más expresivo, no tan a lo grande. Eso es un toque que cambia bastante. Y por último, pues a lo mejor sería hacer un balance, ¿no?, entre las 3 películas. Creo que para mí esta es la más flojita, Se esperaba con muchas ganas y es verdad que incluso se ha anunciado que va a haber una 4ª, pero bueno, para mí esta ha sido de las más flojitas. Y ahora el panicómetro. Bajo mi punto de vista, que acabo de decir, yo le doy un 4. Para mí, suspende. Me esperaba algo totalmente diferente. No tocan para nada el motivo ni el por qué vienen los aliens. Caen meteoritos o caen lo que sea que caen. Y tocan una escena maternal de los aliens, que bueno, por no hacer mucho spoiler, tampoco puedo hacer mucho spoiler de lo que es, pero es una escena que salen como la mamá y los bebés, por así decirlo, con huevos. Bueno, podían haber indagado un poquito más y no lo hacen. Respecto a sustos, miedo, no hay. Hay 2 sustos, por así decirlo, y flojitos, de los de toda la vida. No enfoco aquí, enfoco al otro lado y está el bicho. Pues ya está, no te lo esperas. Están bien metidos, pero para mí insuficiente. I'm gonna make you so happy. You're not alone anymore. That's what we should be talking about.